La mujer en el espejo, por Leslie Ann Vélez. El espejo. Hay un espejo en la casa de los Calderón, antiguo, de marco dorado y adornos florales tallados a mano, que cuelga en la sala principal como si fuera un retrato de otro tiempo. Dicen que dentro de ese espejo vive una mujer. Su nombre era Elira Calderón. Hace más de 100 años fue una joven hermosa, dueña de una mirada capaz de desarmar hasta el alma más dura. Pero su belleza no era de este mundo. Nadie lo notó a tiempo, excepto un anciano que pasaba los días leyendo libros de ocultismo en la plaza del pueblo. Él decía que Elira había sido tocada por la luna y que entre ella y el reflejo había un pacto sellado por amor y el deseo. Una noche, Elira desapareció sin dejar rastro. Solo el espejo quedó en su habitación. Desde entonces, quienes lo han contemplado en silencio durante más de unos segundos juran haber visto a una mujer de ojos grises que parpadea desde el otro lado del cristal. No se mueve con el reflejo, se mueve sola, observa, espera. Cuenta la leyenda que Elira no está muerta, está atrapada, vive dentro del espejo, entre luces y sombras, susurrando secretos a quien se atreva a escuchar. Se dice que a veces, cuando la casa está en silencio, puedes oír golpes suaves desde dentro del cristal, como si alguien tocara, esperando que le abran. Pero ten cuidado, si la miras por demasiado tiempo, Elira te verá. Y si te ve, puede que no solo te devolverá la mirada, sino que te invite a cruzar. Nadie sabe qué hay del otro lado. Nadie ha regresado para contarlo. Solo el espejo permanece, esperando, observando, viviendo. Clara Ramírez tenía 21 años, una voz suave y un espíritu curioso que la impulsaba siempre más allá del aula. Estudiante de Historia y Folclore en la Universidad Nacional de Ciencias Humanas, se encontraba inmersa en un curso poco convencional: artefactos paranormales y objetos malditos en la tradición occidental. Aunque muchos lo veían como una clase de relleno, para Clara era su favorita. El último trabajo del semestre consistía en elegir un objeto supuestamente encantado, investigarlo a fondo y redactar un ensayo analítico sobre su origen, evolución simbólica y supuesta influencia espiritual. Fue en una vieja revista digital donde encontró la primera mención al espejo. El espejo de la Casa Calderón, un umbral entre dos mundos. Un simple artículo escrito por un bloguero amateur, pero contenía una frase que la hizo estremecer el alma. Dicen que si lo miras, el espejo no devuelve tu reflejo, sino el de alguien más. La leyenda contaba que el espejo había pertenecido a la familia Calderón desde el siglo XIX y le había sido protagonista de múltiples desapariciones, visiones e incluso brotes de locura. El último registro oficial de la familia databa de 1903, cuando la heredera, Elira Calderón, fue dada por muerta tras su desaparición de la mansión. Intrigada, Clara decidió que ese sería su tema. Envió un correo formal a la Junta de Patrimonio Cultural solicitando permiso para visitar la Casa Calderón, abandonada y aislada en las montañas a unas 3 horas de la ciudad. Para su sorpresa, recibió una respuesta positiva. Solo tenía que firmar una exención de responsabilidad. Nadie más se había interesado por ese lugar en años. Voy a hacer una investigación seria, le dijo a su compañera de cuarto mientras empacaba su cámara, su grabadora, un cuaderno de notas, linterna, baterías y un viejo libro de simbología. Solo necesito un par de días. Tomo fotos, recopilo datos y regreso. El murmullo del cristal.
Clara instaló su pequeño campamento en el salón de lectura, una estancia abovedada con estanterías carcomidas y un ventanal semicircular cubierto de enredaderas. Estaba sola, pero no sentía miedo todavía. Había algo casi sagrado en el silencio de la mansión, como si respirara historia o advertencias. Después de recorrer el lugar durante horas, se sentó frente al espejo al anochecer, con la linterna apuntando desde el suelo y su cámara encendida. Se propuso observar y documentar en completa quietud durante exactamente 1 hora. Nada paranormal ocurre con prisa, había dicho su profesor. Durante los primeros 30 minutos no pasó nada. Luego, a las 7:47 p.m., el aire se volvió más denso. La temperatura descendió repentinamente. La linterna titiló. Clara se acercó al espejo. Su reflejo estaba allí, pálido, atemorizado, pero algo no encajaba. La figura reflejada pestañeó antes que ella. Clara retrocedió con el corazón golpeando en su pecho. ¿Qué demonios? Encendió la grabadora. Registro. Hora 7:49 de la noche. He observado un desfase temporal entre mis movimientos y el reflejo. No hay electricidad activa en esta casa. La linterna comenzó a parpadear por sí sola. Cuando volvió a mirar el espejo, la figura reflejada ya no era ella. Era una mujer joven, vestida con una bata antigua, el cabello recogido en cintas. Tenía los ojos abiertos con una mezcla de tristeza y desesperación. Clara no gritó, no porque no quisiera, sino porque su voz simplemente no salió. La figura habló, su boca se movió dentro del espejo, pero no produjo sonido. Clara sacó su libreta. Apuntó las palabras leyéndole los labios. No debiste venir. Segundos después, todo volvió a la normalidad. Su reflejo regresó, la linterna se estabilizó y la figura desapareció. Voces desde el cristal. Clara no durmió esa noche. Sentada en el suelo, frente al espejo, con la linterna apagada y el diario abierto sobre sus rodillas, esperó. Esperó a que regresara. Y cuando el primer rayo del sol se filtró por las rendijas de la mansión, ahí estaba, otra vez Elira. Su rostro era más claro ahora, sus gestos más definidos. Estaba peinada con trenzas y llevaba un vestido blanco con encaje en el cuello. No parecía un fantasma, no del todo. Parecía atrapada en una película vieja que se repetía una y otra vez. Clara se acercó sin decir una palabra, colocó su palma sobre el cristal. Elira hizo lo mismo desde el otro lado. La superficie tembló y una vibración suave le recorrió el brazo a Clara. Entonces le escuchó, no con los oídos, sino dentro de sí, una voz suave, melancólica, delicada como hojas secas. Clara, ¿así es como te llamas? Clara contuvo el aliento. Sí, ¿cómo lo sabes? Te escuché anoche cuando escribías. He estado sola mucho tiempo. ¿Eres Elira Calderón? Elira asintió y una sombra de tristeza le cubrió los ojos, o lo que queda de ella. Por horas hablaron. Clara preguntaba, Elira respondía con susurros del alma. Le contó que nació en 1879, que amaba pintar y tocar el piano, que escribía poesía escondida en hojas de almendro, porque su padre odiaba que las mujeres soñaran con cosas inútiles, que nunca salió del país, pero leía libros de viajes e imaginaba recorrer el mundo. Soñaba con París, dijo Elira una tarde. Quería pintar junto al Sana y tomar vino en copas de cristal. Soñaba con aprender francés, pero nunca me dejaron ir más allá del jardín. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Clara una tarde sentada con las piernas cruzadas frente al espejo. Por amor. Elira bajó la mirada.
Clara sintió un nudo en el pecho. ¿Y no hay manera de sacarte? Elira la miró. A veces sueño que alguien encontrará la manera, pero al despertar solo está el cristal. Yo lo haré, dijo Clara sin pensar. No sé cómo, pero te sacaré de ahí. Elira sonrió por primera vez. Su sonrisa era tan frágil que parecía hecha de niebla. No lo prometas, Clara. No cargues con mi destino. Solo háblame. No me dejes sola. Desde ese día Clara no dejó de regresar al espejo. Por la mañana le leía en voz alta fragmentos de sus libros favoritos. Por la tarde escribía poesía inspirada en los recuerdos que Elira le narraba. Por la noche se sentaba en silencio a mirar su reflejo y el reflejo de alguien más. Había en su amistad una ternura antigua, una complicidad tejida con palabras no dichas. Clara comenzó a soñar con los ojos abiertos, y aunque sabía que el espejo era una prisión, también era ahora un puente entre dos mujeres separadas por el tiempo, unidas por la amistad. Lira. Hubo un tiempo en el que Lira fue feliz, o eso creyó. Elira no siempre vivió en un espejo. Hubo un tiempo en el que el sol acariciaba su rostro cada mañana y el sonido de la risa llenaba los pasillos de la mansión. La mansión Calderón se llenaba de luz cuando él estaba cerca. Dorian, ese era su nombre. Un hombre de voz suave, ojos profundos y carisma envolvente. Había llegado como historiador interesado en la colección de arte antiguo que guardaba la familia, pero desde el primer momento solo tuvo ojos para ella. Elira, joven y ávida de sentir el amor verdadero, cayó rendida ante sus encantos. Cada palabra suya era poesía, cada gesto parecía cuidado con ternura. Le hablaba de destinos compartidos, de almas gemelas, de reencarnaciones que se buscan a través del tiempo. Durante meses la cortejó, la hizo reír, la hizo soñar, la hizo sentir especial. Y cuando al fin la besó por primera vez, Elira creyó que había encontrado su para siempre. Pero Dorian tenía un secreto que guardaba bajo 7 llaves. Había llegado a la mansión con un espejo, el cual ocultaba bajo una sábana oscura. El espejo no era una simple reliquia, era una prisión mágica. Y allí, atrapada desde hacía más de 100 años, vivía Liz, la verdadera dueña de su corazón. Liz había sido condenada a vivir dentro del espejo por una antigua maldición. Dorian había intentado liberarla, siguiendo pistas, símbolos y leyendas, hasta que encontró la clave para liberarla. Otra alma debía ocupar su lugar. Una entrega voluntaria, nacida del amor genuino. Y Elira era perfecta. Él no la amaba, pero necesitaba que ella lo hiciera. La llevó a confiar, a entregarse por completo, y una noche, bajo el pretexto de mostrarle un ritual antiguo para sellar su unión, la llevó frente al espejo. Elira, temblando de emoción, creyó que era una promesa de eternidad. Acarició la superficie con sus dedos, pronunció las palabras que él le enseñó con fe ciega. Y entonces todo se volvió frío, la luz desapareció y su reflejo dejó de moverse. Elira gritó, pero ya no tenía voz, solo un eco detrás del cristal. Desde el otro lado del espejo vio cómo Dorian se arrodillaba y abrazaba a Liz, ahora libre. El amor verdadero había triunfado, solo que no era el suyo. Dorian jamás volvió a mirarla. Y Liz, aunque comprendió lo que había pasado, eligió el silencio. Con los años la mansión quedó vacía, el espejo fue olvidado, pero Elira seguía allí, mirando, esperando. No por venganza, sino por entender cómo alguien puede mentir tan dulcemente mientras dice que te ama. El libro del umbral. La lluvia golpeaba el techo con fuerza cuando Elira habló por primera vez de una posible salida. Hay un libro, dijo con voz baja, como si el viento pudiera oírla. Está en el segundo piso, en la biblioteca pequeña, que queda detrás del salón de los retratos.
oculto en la estantería más alta detrás de un busto de mármol. Clara levantó la mirada del cuaderno donde apuntaba cada palabra de Elira. ¿Un libro? Sí, lo llaman el libro del umbral. Fue escrito por una antepasada de mi madre, una mujer que practicaba lo que hoy llamarían magia. Pero en nuestra familia era conocimiento prohibido. ¿Crees que este libro pueda ayudarte? Alira asintió. Con tu ayuda, tal vez. Hay una oración, no está en tu idioma, pero si la dices con claridad, con el corazón abierto, podremos intercambiar lugares. ¿Intercambiar? ¿Yo dentro? No será permanente, solo por un instante, pero con eso bastará. Con un paso, yo podré salir. Clara dudó. Algo en el tono de Elira le inquietaba, pero había una ternura en su rostro, una esperanza tan pura que le dolía negarla. Está bien, susurró. Iré por ese libro. Asintió con dulzura. No importa, yo conozco esas palabras. Escúchame bien, Clara. No puedes equivocarte. Debes repetir cada sílaba como te la digo, con la voz firme y el pensamiento claro. ¿Estás lista? Clara tragó saliva. Sí. Elira posó su mano contra el cristal. Clara hizo lo mismo. Y entonces Elira recitó. Iltam vendrá solmera, caelion mirta, es velantesham. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. Ahora tú, dijo Elira, no pienses, solo dilo. Clara cerró los ojos. El aire a su alrededor se volvió denso. Una ráfaga invisible apagó la lámpara del rincón. Y entonces dijo, Iltar vendrá solmera, caelion mirta, esvelantesham. Al terminar, un zumbido grave llenó la habitación. El espejo vibró como si estuviera respirando. Una grieta de luz se abrió en el centro del cristal y se extendió hasta los bordes. ¿Qué está pasando? Clara retrocedió asustada. Elira sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Gracias, Clara. Y antes de que pudiera preguntar qué significaban esas palabras, una fuerza le envolvió y el mundo se deshizo en luz y sombra. La prisión. El espejo ya no reflejaba a Elira. Ahora era Clara quien observaba el mundo desde el otro lado, con los ojos grises como la niebla, al igual que ella, pero Elira ya no estaba. Durante muchos años había vivido atrapada entre reflejos, sueños ajenos y susurros lejanos, pero no estaba muerta. Su alma seguía vibrando con fuerza, sostenida por el deseo de ser libre. Cuando Clara cruzó el umbral, Elira sintió algo que no había sentido en décadas: calor, un tirón desde lo más profundo de su ser. La prisión del espejo se quebró, porque alguien la reemplazaría. Elira despertó bajo el cielo real, sintiendo el peso de su cuerpo, el olor de la tierra, el crujir de las hojas bajo sus pies. Caminó lejos de la mansión Calderón sin mirar atrás. Y mientras Clara miraba desde el cristal, Elira vivía lo que antes solo podía imaginar: libertad. Desde el umbral yo invoco el paso, que la esencia se desplace, que la sombra tome forma y la carne se haga reflejo. Fueron las palabras que Clara pronunció sin saber su significado. Fin.